Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser olvidadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, porque esta noche conocerás uno de los expedientes más controvertidos del siglo XX. La transmisión comienza ahora. Alemania Occidental. Año 1976. En una pequeña localidad de Baviera, una joven de apenas 23 años se convirtió en el centro de uno de los casos más debatidos de la historia. Para algunos, fue víctima de una enfermedad mental que no recibió el tratamiento adecuado. Para otros, fue el escenario de un auténtico caso de posesión demoníaca. Su nombre era Anneliese Michel, y casi 50 años después, su historia continúa dividiendo al mundo. Anneliese nació en 1952 dentro de una familia profundamente católica. Sus padres eran muy creyentes. La religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana del hogar. Desde pequeña asistía a misa, rezaba con frecuencia y participaba activamente en actividades religiosas. Nada hacía pensar que años más tarde, su nombre aparecería en periódicos de todo el planeta. Todo comenzó cuando tenía 16 años. En 1968, sufrió un episodio durante el cual perdió el conocimiento y presentó movimientos involuntarios. Los médicos la evaluaron y con el tiempo recibió un diagnóstico relacionado con una enfermedad neurológica. Comenzó un tratamiento con medicamentos. Durante un tiempo pareció mejorar, pero los episodios regresaron, y cada vez eran más difíciles de controlar. Con el paso de los años, Anneliese empezó a contar experiencias que la aterraban. Afirmaba escuchar voces, decía sentir una presencia constante. En ocasiones aseguraba que no podía entrar a una iglesia. También relataba que determinados símbolos religiosos le provocaban un profundo rechazo. Estos testimonios fueron interpretados de formas muy distintas. Algunos médicos pensaban que podían estar relacionados con su estado de salud. Su familia, en cambio, comenzó a creer que había algo más. Convencidos de que el problema no era únicamente médico, sus padres acudieron a sacerdotes de la Iglesia Católica para pedir ayuda. En un principio, la respuesta fue negativa. Los religiosos recomendaron continuar con el tratamiento médico. Pero los años pasaban y la situación parecía empeorar. Finalmente, tras evaluar el caso, un obispo autorizó la realización de un exorcismo conforme al ritual oficial de la iglesia. 2 sacerdotes fueron designados para acompañar a Anneliese. A partir de ese momento comenzó un proceso que marcaría la historia moderna de los exorcismos. Las sesiones se llevaron a cabo durante varios meses. Fueron registradas en cintas de audio. Esas grabaciones existen y han sido analizadas durante décadas. En ellas se escuchan voces, oraciones y las respuestas de Anneliese durante el ritual. Para algunos, son una prueba de un fenómeno sobrenatural. Para otros, reflejan el sufrimiento de una joven gravemente enferma. Lo que ocurrió durante aquellas sesiones y el desenlace del caso desencadenarían un juicio que cambiaría para siempre la manera en que el mundo veía este tipo de investigaciones. En septiembre de 1975, comenzaron oficialmente las sesiones de exorcismo. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz fueron los encargados de llevar a cabo el ritual autorizado por la Iglesia Católica. Durante casi 10 meses, se realizaron decenas de sesiones. Muchas de ellas quedaron registradas en cintas de audio que todavía existen. Esas grabaciones serían escuchadas años después por investigadores, periodistas y especialistas de todo el mundo. En las cintas, se oye a Anneliese responder durante las oraciones con una voz muy distinta a la habitual. En algunos momentos grita, en otros, habla con un tono grave. Los sacerdotes interpretaron esas manifestaciones como señales de una posesión. Sin embargo, los médicos que analizaron el caso sostuvieron que esos cambios podían estar relacionados con su condición neurológica y psiquiátrica. Hasta hoy,
No existe consenso sobre la explicación. A medida que avanzaban los meses, la salud de Anneliese empeoró. Su estado físico era cada vez más delicado. Pasaba gran parte del tiempo en su habitación. Las sesiones continuaban mientras su familia y los sacerdotes mantenían la esperanza de que mejorara. Pero esa mejoría nunca llegó. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel falleció a los 23 años. Su muerte conmocionó a Alemania. La noticia ocupó portadas de periódicos y abrió un intenso debate. La pregunta era inevitable. ¿Había sido víctima de una enfermedad que no recibió el tratamiento adecuado? ¿O quienes la rodeaban creían sinceramente que estaban intentando salvarla mediante un ritual religioso? Las autoridades iniciaron una investigación. El caso llegó a los tribunales. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes fueron juzgados por su actuación. Durante el juicio, declararon médicos, expertos y representantes de la Iglesia. También se reprodujeron fragmentos de las grabaciones de los exorcismos. El proceso atrajo una enorme atención mediática. El tribunal concluyó que existían responsabilidades legales por no haber garantizado la atención médica necesaria durante la etapa final de la vida de Anneliese. Los acusados recibieron una condena con pena suspendida. El juicio marcó un antes y un después en Alemania y se convirtió en un caso ampliamente estudiado por especialistas en derecho, medicina y religión. Pero el expediente no terminó allí. Con el paso de los años, las cintas de audio comenzaron a circular fuera de los tribunales. Quienes las escuchan suelen describirlas como profundamente perturbadoras. Para algunos creyentes, refuerzan la idea de que ocurrió un auténtico exorcismo. Para otros, son el reflejo del sufrimiento de una joven atravesando una grave enfermedad. La interpretación depende de quien las escuche. El caso inspiró numerosos libros, investigaciones y películas. La más conocida es El exorcismo de Emily Rose, estrenada en 2005, que toma como inspiración la historia de Anneliese Michel, aunque modifica muchos detalles para crear una obra de ficción. Eso hizo que millones de personas conocieran este expediente por primera vez. Décadas después, el nombre de Anneliese Michel sigue apareciendo cada vez que se debate la delgada línea entre la fe, la medicina y las creencias. No existe una respuesta que convenza a todo el mundo. Algunos consideran este caso una tragedia médica. Otros creen que fue uno de los exorcismos mejor documentados de la historia moderna. Y muchos continúan preguntándose si alguna vez conoceremos toda la verdad. Lo único indiscutible es que una joven de 23 años perdió la vida, que existieron sesiones de exorcismo autorizadas por la Iglesia, que esas sesiones fueron grabadas, y que el caso terminó en un tribunal. Todo lo demás sigue siendo motivo de debate. Con el paso de los años, el caso de Anneliese Michel dejó de ser únicamente una noticia. Se convirtió en uno de los expedientes más estudiados cuando se habla de exorcismos modernos. Universidades, psiquiatras, sacerdotes, investigadores paranormales y periodistas han intentado responder la misma pregunta durante casi 50 años. ¿Qué ocurrió realmente con Anneliese Michel? Uno de los elementos más controvertidos del caso son las grabaciones originales. No se trata de recreaciones. Son cintas registradas durante algunas de las sesiones de exorcismo. En ellas pueden escucharse oraciones, momentos de silencio y la voz de Anneliese respondiendo durante el ritual. Su contenido ha generado un intenso debate. Mientras algunos creyentes las consideran un testimonio excepcional, especialistas en salud mental sostienen que esas manifestaciones pueden explicarse desde un punto de vista médico. Las mismas grabaciones. 2 interpretaciones completamente distintas. Los documentos judiciales también muestran que la familia de Anneliese estaba convencida de que actuaba buscando ayudarla. No hay indicios de que quisieran hacerle daño. Su profunda fe influyó en las decisiones que tomaron. Ese aspecto convirtió el caso en un punto de encuentro, y también de conflicto, entre la religión, la medicina y la justicia. Después del juicio, la Iglesia Católica evitó hacer declaraciones extensas sobre el caso. Sin embargo,
mantuvo sus normas para autorizar exorcismos. Antes de permitir un ritual, deben descartarse causas médicas y psicológicas mediante una evaluación rigurosa. Hoy, la mayoría de las diócesis siguen ese protocolo precisamente para evitar errores y proteger a las personas. Con el tiempo, la historia de Anneliese comenzó a mezclarse con rumores. En Internet aparecieron fotografías falsas, audios editados y relatos que nunca formaron parte de la investigación oficial. Por eso, al estudiar este expediente, es importante distinguir entre los documentos auténticos y las versiones que surgieron años después. A pesar de todo, miles de personas siguen visitando su tumba cada año. Algunas dejan flores, otras rezan en silencio. No existen pruebas de fenómenos sobrenaturales en ese lugar, pero la historia de Anneliese continúa despertando una profunda emoción en quienes la conocen. Tal vez ese sea el verdadero motivo por el que este caso sigue vigente. No ofrece respuestas sencillas, obliga a enfrentarse a preguntas difíciles. ¿Dónde termina una enfermedad y dónde comienza una creencia? ¿Puede una misma historia interpretarse de formas completamente distintas según quien la observe? Quizá nunca exista una respuesta que convenza a todos. Lo que sí sabemos es que el nombre de Anneliese Michel quedó grabado para siempre en la historia. Su caso cambió la manera en que muchas personas entienden los exorcismos e impulsó debates sobre la salud mental y la responsabilidad institucional. Casi medio siglo después, el expediente sigue abierto en la memoria colectiva. No porque haya nuevas pruebas, sino porque continúa planteando una pregunta que nadie ha logrado responder de forma definitiva. ¿Fue un caso de posesión, una tragedia médica o una combinación de circunstancias que nunca podremos comprender por completo? Este fue el archivo FM024 de Frecuencia Maldita. Hay historias que terminan con una sentencia, otras con una explicación científica, y algunas permanecen suspendidas entre la fe, la duda y el misterio. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Hasta la próxima transmisión. Y recuerda, la verdad no siempre elimina el misterio.